Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Buenas tardes a todos, mi nombre es Clinton Roberto López, soy director de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor del Centro Henry Hazlitt y miembro de la Mont Pelerin Society. En nombre del Centro Henry Hazlitt les doy la bienvenida a la conferencia ¿Cómo resurgir de la crisis y llegar a un futuro con una sociedad libre? En esta ocasión tendremos una conferencia en la que se narra una alianza que fue vital para la Universidad Francisco Marroquín pudiera ser fundada hace 50 años. Nos referimos a la relación con la Mont Pelerin Society y su influencia en los fundadores de la UFM. Para dar un poco de contexto, la misión de la UFM es muy clara y única en el mundo. Es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos, económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Pero hay que preguntarse, ¿cómo los fundadores de la UFM conocieron las ideas que los hicieron crear una misión tan clara? ¿Cómo es la manera en que la UFM da vida a esa misión? ¿Por qué en la UFM enseñamos y difundimos las ideas de Hayek y Mises? ¿Y cuál es la relación de estos pensadores tanto con la UFM? ¿Quiénes alrededor del mundo promueven los valores liberales? ¿Qué es la Mont Pelerin Society? ¿Cuál es la relación entre la UFM y la sociedad? ¿Cuál es la relación de estas ideas y cómo ellas nos ayudan a resurgir de la crisis y llegar a un futuro con una sociedad libre? Para dar respuesta a ello tenemos a 3 conferencistas que a su vez tienen relación con la UFM y son miembros de la Mont Pelerin Society. Martín Kraus, profesor visitante de la UFM, Ramón Parellada, tesorero de la UFM, Nicolai Wenzel, profesor de economía en Fayetteville University y amigo de la UFM. Entre ellos 3 contestarán las preguntas anteriormente planteadas y expondrán su experiencia en este cambio. Luego de una breve intervención de cada uno, habrá una sección de preguntas y respuestas, por lo que le pedimos al público conectado que si tiene alguna duda, por favor, hacerla en el espacio de comentarios de esta publicación. Comenzamos con Nicolai Wenzel. Él es profesor de economía de Fayetteville University. Sus intereses son la economía política constitucional y la economía institucional, el amiguismo, la economía austríaca y la historia del pensamiento económico.
Tiene una licenciatura en Asuntos Internacionales de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown y un doctorado en Economía de la Universidad George Mason. Ha sido profesor asociado de Economía en Flagler College, profesor asistente visitante de Florida Gulf Coast University y presidente de Wallace Marion Gremlin en Economía de Libre Mercado en Hillsdale College. Nicolai, bienvenido. Muchas gracias por tu participación. Gracias, Clinton. Es un placer estar aquí con ustedes y con tantos amigos de la familia de la Universidad Francisco Marroquín. Voy a empezar con mis disculpas porque ya hace unos meses que no he hablado español y regreso desde hace unos 3 días nada más de unas conferencias en París. Entonces se puede oír que he hablado francés hace algunos días y no español. Les pido mis disculpas. Para poder responder a esta pregunta, ¿cómo llegar a un futuro con una sociedad libre? Me encantaría en este momento hablar con ustedes del pasado, es decir, las raíces de la Mont Pelerin Society, la sociedad del Mont Pelerin. Todo esto empezó en el año más o menos 1920 con el debate sobre el cálculo económico, inicialmente entre Mises y los marxistas, los y los filósofos del positivismo. Y Hayek fue muy influido por este debate. Empezó en los años 1920 y 1930 a escribir sobre los ciclos económicos, las fundaciones de la teoría austriaca del ciclo económico, pero también un poco después se interesó Hayek en el problema del conocimiento, el así llamado knowledge problem, que ustedes, por estudiantes de la Universidad de Francisco Marroquín, ya deben conocer. Hayek escribió 2 artículos sobre esto en el 1937 y 45, y con este problema del conocimiento, Hayek estaba muy preocupado por la colectivización, el socialismo y el marxismo. En 1938, es un año importante, porque ya saben ustedes que iba a suceder 2 años después, 1 año después para los europeos. En París hubo una reunión llamada el Colloque Walter Lippmann, por el periodista e intelectual público estadounidense Walter Lippmann, que había escrito un libro sobre The Good Society, la buena sociedad, la sociedad libre. Este libro fue traducido en francés el año próximo, en 1938, y Hayek, así como 25 otros intelectuales, incluyendo nombres que conocen ustedes, me imagino, Ludwig von Mises, Jacques Rueff, Wilhelm Röpke y Walter Lippmann, se reunieron en París para hablar del futuro de la sociedad libre. Había unas peleas, digamos, entre el minarquismo puro y una visión un poco más supraminimal de la sociedad, un poco más de intervencionismo del Estado, pero todos estaban en contra de las ideas de John Maynard Keynes y del marxismo. Hicieron en este momento, fundieron un así llamado Comité International d'Études pour le Renouveau du Libéralisme, es decir, un comité internacional para un estudio sobre el renacimiento del liberalismo. La idea era establecer una sociedad internacional de intelectuales preocupados por el marxismo, por el fascismo y por el futuro de la sociedad libre y empezar este vínculo internacional, cosa muy importante. Lamentablemente, después de 1938 tuvimos 1939 y la Segunda Guerra Mundial. No pudieron seguir con esta idea hasta casi 10 años después. En el 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, Hayek había escrito un libro muy importante para el siglo XX y XXI, muy importante para la Mont Pelerin Society y muy importante también para la Universidad Francisco Marroquín,
Y este libro se llama en inglés The Road to Serfdom, El camino de la servidumbre. Y este libro tenía varias raíces. Naturalmente, las preocupaciones de Hayek por la importancia del conocimiento, la importancia del mecanismo de precios adentro de una sociedad libre, de un mercado libre, y los problemas con el marxismo y el colectivismo y las decisiones centralizadas. Pero también Hayek estaba respondiendo a la famosa o infamosa, no sé, Beveridge Report, escrita por Lord Beveridge en Inglaterra, y este ensayo era la fundación del estado de bienestar inglés después de la Segunda Guerra Mundial. Hayek en este momento tenía miedo de que las democracias occidentales, después de haber ganado la guerra contra el fascismo, iban a adoptar estas mismas políticas públicas. No totalmente, es decir, sin la dictadura, sin el estado de policía, pero los mismos elementos del estado de bienestar y del control del Estado sobre la economía. Y Hayek, naturalmente, había entendido que el control económico por el Estado iba a decir después de algunos años también el control político. Si no han leído este libro, les invito a leerlo porque tiene muchas de las bases de estos problemas. Entonces, en el otoño de 1947, Hayek siguió con este programa del Colloquial, invitando a 39 intelectuales a través del mundo, más que nada Estados Unidos, pero también a Europa del Oeste. Y adentro de este grupo había nombres ya conocidos como Hayek y Mises, Karl Popper, Milton Friedman, Frank Knight, George Stigler, y para hablar de unos nombres que ya conocemos, Leonard Read, F.A. Harper y Henry Hazlitt. Estamos bajo el patrocinamiento del Centro Henry Hazlitt ahora. Henry Hazlitt estaba en 1947 en esta reunión en la cual había más que nada economistas, pero también unos historiadores y filósofos. Esta reunión tuvo lugar en Suiza, arriba de la orilla este del lago de Ginebra, en el pueblito bastante pequeño. Tuve la suerte de visitarlo 2 veces y subir también a este famoso Mont Pelerin, que es una pequeña montaña, como 800 o 1000 metros. Es un pueblito sobre el lago de Ginebra, y el nombre del pueblo es importante porque iban a dar a esta nueva sociedad el nombre de Acton-Tocqueville Society. Pero algunos se quejaron que estos dos eran aristócratas y católicos y que no podían dar este nombre a la sociedad, y por eso tomaron el nombre del pueblito, la Mont Pelerin Society. La meta de esta sociedad era hablar de la situación, del liberalismo, del futuro de la libertad, y resistir a la intervención al marxismo y a las ideas de John Maynard Keynes. Pero esto no a través de la política ni de las políticas públicas, sino establecer un grupo de discusión, un grupo de intelectuales. La primera reunión, como se pueden imaginar, tuvo algunos problemas porque Milton Friedman, que no es un socialista, que es un gran amigo de la libertad, estaba hablando de políticas públicas, y Ludwig von Mises se enojó, quitó la reunión diciendo, "You're all a bunch of socialists". Se pueden imaginar, pero esta historia me parece importante porque tiene que ver con las discusiones que tienen lugar adentro de esta sociedad. Es una gran familia de amigos de la libertad. Hay algunos anarquistas, algunos minarquistas y algunos que proponen un papel un poco más desarrollado del Estado para el Estado, como Hayek y James Buchanan, pero todos amigos de la libertad. A través de los años,
La sociedad tuvo 8 premios Nobel en economía, empezando con Hayek, pero también otros nombres que deben de conocer, como Milton Friedman, George Stigler y Gary Becker, Maurice Allais y Vernon Smith. También la sociedad tuvo una influencia muy importante sobre la red Atlas Network, la antes llamada Atlas Economic Research Foundation, y tuvo un papel muy importante esta sociedad sobre el desarrollo intelectual a favor de la libertad entre 1947 y el día de hoy. No voy a hablar más de la importancia de la sociedad porque mis colegas van a hablar de esto, pero les tengo que decir que para mí personalmente ha sido una fuente muy importante de ideas, una fuente muy importante de amigos. A veces, como se pueden imaginar, me canso de luchar para la libertad porque hay tanta influencia del socialismo, del colectivismo, y cada vez que voy a una reunión de la Sociedad de Mont Pelerin, me da energía, me da optimismo para el futuro. Es también una oportunidad para escuchar presentaciones muy importantes de los mejores, más grandes amigos de la libertad. Y también yo soy un socio, un fellow, research fellow de un organismo en París que se llama el Instituto Molinari. Y tuve esta oportunidad a través de la Sociedad de Mont Pelerin. Tuve a través de los años la oportunidad de viajar a Guatemala para ver a mis amigos de la Casa de la Libertad en la Universidad Francisco Marroquín, pero también en Sydney, Australia, Estocolmo, Praga, Dallas, Gran Canaria, Miami, la semana próxima en Guatemala y el año próximo en Noruega. Todo esto para compartir ideas con amigos de la libertad. Ya he hablado del pasado, les dejo a mis colegas la oportunidad de hablar del presente y del futuro. Gracias. Hola, por tus ideas. Le recordamos al público conectado que pueden escribir sus preguntas que vayan surgiendo en el espacio de comentarios de esta publicación. Seguimos con Martín Kraus. Él estudió en la Universidad de Buenos Aires y luego obtuvo un doctorado en administración en la Universidad Católica de La Plata. Fue seleccionado para la beca Eisenhower Fellowships. Es profesor titular de Economía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También es profesor adjunto en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín. Es académico adjunto del Cato Institute en Washington, D.C. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y estar hablando de la Mont Pelerin, que al igual que lo que contaba Nicolai, me genera a mí muchos recuerdos y muchos vínculos a la vez. Ya apenas recuerdo cuál fue la primera de las reuniones, pero lo cierto es que siempre me pareció muy interesante participar en ellas. Les cuento a quienes no son miembros que la Sociedad Mont Pelerin tiene un cierto número de miembros que pueden participar o no en esas reuniones y también pueden invitar a no miembros a participar. Así que normalmente cada una de ellas es un encuentro en el cual hay una buena cantidad de miembros de la sociedad y también de no miembros que son invitados a participar de ellas. Así que yo, de hecho, en las primeras efectivamente fue así como comencé a participar y a conocer a muchos de los amigos que ahí uno ha generado. Quisiera comentarles un poco cuál ha sido... La Sociedad Mont Pelerin es, por un lado, una sociedad muy simple. Tiene una declaración de objetivos que firmaron los participantes en esa reunión fundacional, muy simple, muy breve y muy corta, simplemente expresando la preocupación que tenían los que estaban allí reunidos sobre el estado del mundo y en particular de las ideas liberales en ese momento. Pensemos en 1947, un par de años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde por un lado
habíamos visto la destrucción de Europa y la caída de muchos de sus países en manos de totalitarismo nazi y fascista, por un lado, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, tendríamos el avance del comunismo, tomando y ocupando incluso prácticamente la mitad de los países de Europa. O sea que se estaba en una situación en la cual las ideas del liberalismo clásico parecían haber sido olvidadas y perdidas. Y esa fue la motivación de Hayek en llamar e invitar a los que entendía eran los principales pensadores en estas ideas en el mundo, para plantearles la necesidad de hacer algo al respecto. Y en este sentido, lo que aparece claro, y es una idea que compartían muchos de ellos y que la han expresado en sus distintas obras, tanto Hayek como Mises como Milton Friedman, ellos creían obviamente en la importancia y en el papel de las ideas. Es decir, en última instancia suscribían a una famosa frase y cita tan antigua como proveniendo de David Hume, según la cual en última instancia el destino que recorren las sociedades está vinculado a las ideas y los valores que predominan en esa sociedad. Y Hume sostenía que esto ocurría tanto sea en gobiernos, tanto sea en gobiernos militares o dictatoriales como en gobiernos libres y abiertos. Y creo que es en base a ese principio entonces que Hayek se propone juntar a este grupo y proponerles el compromiso de trabajar en conjunto en promover estas ideas, con algún consenso muy básico que está expresado en un documento que es una declaración de objetivos que se firmó en esa reunión. No la voy a leer ahora, pero la verdad que la pueden encontrar en la página web de la sociedad. Es muy breve, muy simple y que establece y que plantea al principio la preocupación de los allí reunidos por el estado del mundo y de las ideas de la libertad individual y la necesidad entonces de hacer algo al respecto. Nada más que eso, y un pequeño estatuto, digamos, es lo que rige las normas de esta sociedad, que ha ido regularmente renovando a sus dirigentes y sumando nuevos miembros. De los 20 que participaron en la reunión inicial, fue creciendo y ampliando, llegando a tener miembros en muchos países, en gran número de los países del mundo, y en particular, voy a hacer mención ahora, en todo caso, a los países latinoamericanos. De a poco, digamos, las ideas o la estructura, la organización de la Mont Pelerin se fue extendiendo, y quiero comentar brevemente cuáles fueron también sus frutos. Se fue extendiendo por América Latina, y allí empezaron a participar algunos primeros miembros, en el caso de Guatemala, Manuel Musso Ayau, obviamente, en el caso de mi país, Alberto Venegas Lynch, y así también de otros países latinoamericanos. Y lo más interesante de todo eso es que fue dando origen a la creación de organizaciones de distinto tipo, pero todas ellas generando un efecto multiplicador de estas ideas. Es decir, esto es lo que pasó, por ejemplo, con la iniciativa de Musso Ayau de crear la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Lo mismo sucedió en la Argentina con la creación de una escuela de posgrado que se llama SADE. Lo mismo ocurrió en Brasil con el Instituto Liberal, que presente en varias
ciudades de Brasil, y así sucesivamente con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, y se fue extendiendo a distintos miembros y distintas organizaciones también en los países latinoamericanos. O sea que eso actuó, y no es que esté expresando aquí un pensamiento keynesiano, digamos, pero actuó como un efecto multiplicador de las ideas. Es decir, no solamente había miembros de la sociedad, sino que además esos miembros de la sociedad eran comprometidos, activos, y generaban a su vez organizaciones en sus países que multiplicaban el efecto de estas ideas, y de las cuales además fueron surgiendo nuevos miembros de la organización, entre los cuales yo me cuento. Además, todos ellos tenían una característica, todos estos líderes latinoamericanos tenían además la característica de ser activos participantes en el debate de las ideas, y en forma regular los veíamos a todos ellos escribiendo en los diarios, participando en debates, en las radios, en la televisión, siempre por supuesto en el ámbito de las ideas. Conozco de ellos que se hayan dedicado o en algún momento hayan participado activamente o directamente de la política. Creo que en general no, algún caso de pronto debe haber, pero en general no. Casi todos se ocuparon más bien de actuar en el ámbito de las ideas, entendiendo de que era la mejor contribución que se podía hacer. Obviamente que todas las contribuciones entiendo que son válidas y de alguna forma son aceptadas también. En la Mont Pelerin ha habido miembros que han sido primeros ministros en sus países incluso, pero digamos que en general la mayoría de los miembros son intelectuales, académicos, y tanto se desempeñan como profesores en universidades en sus ciudades, o como conté antes, crearon y desarrollaron esas organizaciones. Eso me parece particularmente importante en el caso latinoamericano, porque, como les decía, esto permitió generar un número de organizaciones cuyo fin y objetivo coincide con el objetivo de la Mont Pelerin, que es la defensa de los valores de la libertad y la responsabilidad individual, como Clinton señalaba, son los objetivos de la Universidad de Francisco Marroquín. Así que así se ha extendido por todos los países de América Latina. Yo creo que hoy prácticamente debe haber miembros en todos ellos, y hay organizaciones también que han sido el resultado y el fruto de esta actividad. Organizaciones que difieren en sus características, pueden ser universidades, pueden ser lo que llamamos normalmente think tanks o centros de investigación y de pensamiento, pueden ser centros simplemente de educación a nivel general y masivo y difusión de las ideas. Hay distinta variedad, depende de las características de aquel líder que la haya organizado. Pero en general, digamos que se han extendido por toda la región y cumplen un papel importante. Así que yo creo que ahí es donde vemos los resultados de esta sociedad, que como hemos dicho, se sigue reuniendo regularmente, y cuyas reuniones además sirven para crear ese efecto de red, diríamos, porque ahí nos encontramos, y como Nicolai señaló, no solamente encontramos ya viejos amigos, sino que además empiezan a surgir todo tipo de iniciativas a través de las cuales se desarrollan después actividades en toda la región. Así que eso creo que es básicamente el avance y el desarrollo que tuvo esta sociedad, en particular en relación a nuestra región. Creo que ha sido una contribución muy efectiva,
digamos, para participar en este mundo de las ideas que, volviendo a esa referencia de David Hume que señalé al principio, es en definitiva lo que determina el rumbo que siguen nuestras sociedades. Allí estuvo muy activa desde su inicio en la Mont Pelerin y allí también ha logrado tener un impacto en nuestra región. Bueno, nada más entonces, encantado después de escuchar sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Continuamos con nuestra charla. Es el momento de hablar un poquito más de la relación entre la UFM y la Mont Pelerin Society, y para eso tenemos a una persona que personalmente es un amigo que precisamente conocí hace más de 20 años en una Mont Pelerin Society en Santiago de Chile, que para mí, siendo estudiante, fue una experiencia que me marcó de por vida. Ramón Parellada, él es empresario guatemalteco, ingeniero químico industrial con un MBA especializado en finanzas, director de Politec, tesorero y fiduciario de la Universidad Francisco Marroquín, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales CES, que dio origen a la universidad, de la Red de Amigos de la Naturaleza y de Exploraciones sobre la Libertad, programa copatrocinado por la UFM y el Liberty Fund. Ramón, bienvenido y muchas gracias por su presencia en esta charla. Muchas gracias, Clinton. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y va a ser un poco difícil poder agregar cosas nuevas sobre la Mont Pelerin a lo que ya dijo Nicolai y Martín, pero efectivamente voy a tratar de enfocarme en algunos puntitos relacionados con la universidad. Nicolai habló de un libro muy importante que escribió Friedrich Hayek hace 77 años precisamente, Camino de Servidumbre. Lo interesante de este libro es que ese libro tuvo una versión resumida que salió en la famosa revista de Reader's Digest y fue muy ampliamente conocida. Eso hizo que mucha gente se contagiara de ese temor hacia el socialismo, hacia una sociedad donde terminaríamos siendo esclavos y empezaron a cuestionar todas las intervenciones gubernamentales centralizadas, el socialismo sobre todo. De hecho, ese libro lo dedicó Friedrich Hayek a todos los socialistas del mundo entero y era la preocupación que tenía Hayek. Bueno, en 1958, el doctor Manuel Ayau, o Musso como le decíamos, regresó de Estados Unidos y Canadá a Guatemala, ya después de haber culminado sus estudios. Y lo primero que vio, había regresado un tiempito antes, y lo que encontró fue que en Estados Unidos iba y buscaba trabajo y encontraba trabajo y le pagaban bien. Venía a Guatemala y no encontraba trabajo, él ya era ingeniero, y el trabajo que le daban no era bien remunerado, y decía, bueno, ¿y por qué estas diferencias? Y empezó a cuestionarse. Ustedes vieron un video al inicio de esta entrevista sobre los 50 primeros años de la universidad, del por qué. Bueno, ya él desde el centro, desde que vino, él ya se estaba cuestionando por qué en Estados Unidos se paga más y aquí se paga menos, por qué hay más riqueza en unos países y más pobreza en otros, por qué Guatemala es pobre, cómo podemos salir de esta situación, cómo podemos generar riqueza, cómo podemos ser más ricos. Con todas estas dudas y siendo humilde intelectualmente hablando, él era un gigante intelectual, pero siendo humilde, él dijo, vamos a estudiar qué es lo que está pasando y fundemos una organización, un think tank, para estudiar estos temas, y ese es el Centro de Estudios Económicos Sociales, que fue fundado en 1958, oficialmente, ya legalmente, en 1959, y se juntó con un grupo de amigos y empresarios para empezar a leer y estudiar. Y de tal cuenta que tuvo la suerte de asociarse o conocer gente de la Fundación para la Educación Económica que estaba en ese momento en Nueva York, ahora está en Atlanta, pero eso le permitió poder tener mucha relación con el mundo de personas que escribían sobre economía austríaca, de la cual ya Nicolai mencionó algo,
y de la Escuela de Chicago con Milton Friedman. Y bueno, en ese entonces empezaron a leer a Ludwig von Mises, que no era nada fácil, y leer otros textos, también los de Hayek, y tuvieron la suerte de traer a Guatemala, invitar a algunos conferencistas muy famosos, y entre ellos trajeron a Ludwig Erhard, que junto con Wilhelm Röpke se supone que fueron los que revolucionaron Alemania para hacer el famoso milagro económico alemán. Lo trajeron y dio unas conferencias, incluso Manuel Ayau logró que la Universidad Rafael Landívar, todavía no existía la Marroquín, le diera un doctor honoris causa por parte de ellos por toda su contribución a la economía social de mercado o economía de bienestar. Interesante lo que era la Montpellerin, porque poco a poco fueron conociendo ya la Montpellerin, y Manuel Ayau llegó a meterse, a ser miembro de la Montpellerin, y ya tuvo más retroalimentación de grandes figuras de algunos premios Nobel, con los que entabló una excelente amistad con Milton Friedman, con Friedrich Hayek, ambos conductores honoríficos de la Universidad Marroquín, pero que también vinieron a Guatemala y se quedaban en casa de Manuel Ayau, porque tenían una muy buena amistad. Muy interesante que antes de fundar la universidad, en el Centro de Estudios Económicos Sociales estaban cuestionando qué podían hacer para poder transmitir mejor estas ideas de la libertad. Ya en otros lugares se estaban formando algunos centros de pensamiento, algunas organizaciones, como dijo Martín, y Manuel Ayau, pues lo que se acercó y se acercó un poco a las ideas de Hayek, y Hayek le dijo muy claramente en una ocasión, bueno, funda una universidad, me parece muy bien, y Manuel Ayau le preguntó, ¿y cómo tiene que ser la universidad? No te pierdas de tu objetivo y que sea una universidad para la élite intelectual. Cuando dice élite intelectual se refiere a los más brillantes, a los que tienen más capacidad de aprender y volver a replicar eso en la sociedad. No económica. Económica incluso pues fundaron la universidad, y que cualquiera que tuviera la capacidad de ingresar, de ser admitido en la universidad, que no se quedara sin estudiar. Y eso es una realidad en estos 50 años y va a ser una realidad por los próximos 50 años. Es parte del DNA de esta universidad. Pues la universidad se fundó con esas ideas de la Montpellerin. Milton Friedman, en una entrevista, destaca que uno de los frutos de la Montpellerin y uno de los ejemplos más notorios ha sido la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, la Universidad Marroquín se fundó en 1971. Antes de haberla fundado, los directores del CES pensaban crear un periódico, pensaban que era una buena idea para poder transmitir las ideas de la libertad, y se cuestionaron, bueno, ¿y quiénes vamos a escribir en el periódico? Los mismos de siempre, y vamos a escribir las mismas cosas. ¿Y quiénes nos van a leer? Los mismos que leemos. Entonces, no, mejor, y poco a poco fueron evolucionando hasta llegar a decidir que era mejor formar una universidad donde los graduados, ya con más conocimiento, con más estudios formales, pudieran llegar a escribir en algunos periódicos, pudieran ir a la radio, a la televisión, pudieran ir a las empresas privadas, a los bancos, al gobierno, a todos lados, y desde ahí, desde donde fuera su especialidad, poder transmitir estas ideas, si es que eran honestamente intelectuales y las habían entendido bien. Desde entonces, desde que se fundó la universidad ha sido parte de esta transmisión o difusión de ideas de personas en una sociedad libre, de personas libres y responsables en la sociedad. Y la Montpellerin ha sido fundamental para este apoyo en ir creciendo. Muchos de los miembros de la Montpellerin han venido a dar conferencias a la universidad y ha permitido que precisamente las ideas de la libertad en cualquier rama, en derecho, en economía, en psicología, en arquitectura, en todas las ramas que se nos puedan ocurrir, en medicina, en todos lados, tengan mucho aporte y mucha difusión. La universidad apenas está cumpliendo 50 años. No me olvido de mi amigo, que en paz descanse, Giancarlo Ibargüen, que decía, él fue rector, ya falleció, pero él siempre decía, la universidad es joven y 50 años no es nada para
para lo que son los cambios que se pretenden en una sociedad. 50 años significa como tener una olla de poporopos y de maíz y de repente sale un poporopo, después sale otro, empiezan a salir despacito, pero va a llegar un momento donde esa olla va a empezar a reventar todos los poporopos y esto es lo que esperamos. Esperamos que estas ideas se difundan más rápidamente, con mayor consistencia, a más gente. Hemos tenido la suerte de contar con programas como este de Exploraciones de la Libertad, donde nos ha permitido, con Liberty Fund, que es una fundación en Estados Unidos, tener un contacto con muchas personas del mundo hispanoparlante, no solo de Latinoamérica, sino de gente que habla español fuera de Latinoamérica, España, y gente que habla español en otros países desarrollados y subdesarrollados, y nos ha permitido poder transmitir estas ideas. Hoy en día el reto es una educación para la libertad que se vaya multiplicando en todas partes del mundo, que se vayan fundando más universidades, porque es verdad que los centros de pensamiento o estas organizaciones han tenido un rol muy importante en la sociedad, pero una universidad tiene un rol en largo plazo, en mediano y largo plazo, un rol donde la gente sale muy bien formada y puede sostener un debate en cualquier área, con cualquier socialista o con cualquier comunista, un debate de altura. Y bueno, tanto así que un famoso columnista y socialista y pensador que tuvo Guatemala le decía a Manuel Ayao: ustedes no lo vimos venir, pero ustedes sí que fueron inteligentes, porque lo que hicieron es preparar muy bien a su gente y nosotros nos hemos dormido del otro lado. Esa es la idea de la universidad, esa es la idea de Hayek, esa es la idea de los miembros de la Mont Pelerin que han apoyado a la universidad. Tratar de que las ideas de la libertad se difundan, pero con fundamentos sólidos, con evidencia, y eso es lo que se ha hecho desde el momento y queda mucho por hacer. Nos esperan otros 50 años de muchos cuestionamientos, de mucha discusión y de mucho avance. Sí, ahora las ideas contrarias a la libertad vienen de muchos colores y el libro de Camino de Servidumbre de Hayek está más vivo que nunca, porque ahora tenemos un dictador como el de Nicaragua, que es un dictador socialista, un mercantilista. Tenemos Venezuela también cooptada por gente que son de izquierda y que se aprovechan de todo el pueblo, los esclaviza. Tenemos una Cuba que no ha terminado de liberarse y bueno, pues esperamos que esto ayude a revertir esas situaciones. Yo dejo hasta acá. La importancia de la Mont Pelerin ha sido fundamental para la universidad. Tenemos una alameda a la que le llamamos Mont Pelerin. Y bueno, Martín mencionó, o creo que, no sé si fue Martín o Nicolai, que originalmente le querían poner el nombre de Salón Acton Tocqueville a la sociedad, pero por cuestiones de religión y algunos que sí, otros que no, pues buscaron un nombre más neutro. Y nosotros sí tenemos un salón que se llama Acton Tocqueville. Tenemos también un auditorio que se llama Milton Friedman y una terraza que se llama Rose Friedman. Tenemos un auditorio que se llama Friedrich Hayek y la biblioteca Ludwig von Mises. También una plaza que se llama Adam Smith y así hemos nombrado, bueno, una sala de vistas que se llama Frédéric Bastiat. En fin, tenemos una serie de reconocimientos a todos aquellos que defiendan la libertad, aunque existan estas pequeñas diferencias que son normales, en que es un abanico de posibilidades entre aquellos que defienden la libertad, pero que consideran un rol más grande o menor del gobierno. Así que los dejo con estas ideas. Muchas gracias, Ramón, por su intervención. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. Tengo aquí la primera para todos, para el que quiera contestarla primero. Y nos preguntan, ¿es paralela la crisis social y la amenaza a la libertad hoy en día, después de la crisis de la expansión de los estados que se ha dado en denominar COVID, a la que enfrentaba el mundo de la posguerra en 1947? Creemos que es paralela, es peor, es menos visible, pero igualmente peligrosa. Para cualquiera de los tres que quiera contestarlo, o los tres. Bueno, ¿quieres que haga algún
breve comentario sobre eso. Yo diría que está en lo ocurrido ahora está en otro nivel. Es cierto que la crisis de la pandemia del COVID ha dado como origen un crecimiento del papel y los roles de los gobiernos en nuestras sociedades, pero creo que hay que tener en cuenta que en el año 47, de lo que estabas hablando, y los años posteriores que se vivieron en ese periodo, eran años en los cuales había dos potencias apuntándose con armas nucleares que en cualquier momento podrían haber generado el desastre y el caos y el fin de la vida en este planeta. Así que me parece que en ese sentido la situación era más comprometida en ese entonces, y de hecho tiene algo que ver también con esta discusión de las ideas que la sociedad ha planteado, porque si te pones a ver el mundo hoy en comparación con lo que era el mundo en el año 47, lo cierto es que podemos señalar de que ha habido en ese sentido grandes avances. Todos los, o la gran mayoría de los proyectos socialistas y comunistas han colapsado, ¿no? Quedan los que fueron mencionados ahora nada más, queda Corea del Norte, pero después miren lo que ha ocurrido en Europa, es decir, todo eso se vino abajo, y lo cual ha sido un gran triunfo, digamos, para las ideas de la libertad. Así que creo que en esa comparación, ese momento era mucho más angustiante de lo que es ahora, aunque todavía, obviamente, hay frentes abiertos en los cuales hay que discutir estos temas, ¿no? Muchas gracias, Martín. No sé si Nicolai o Ramón quisieran comentar algo en esa pregunta. Pasamos a la siguiente. Un pequeño comentario, sí. A ver, estoy de acuerdo con Martín sobre la regla general. Hay un dicho en inglés: don't let a crisis go to waste. Hay que aprovechar la oportunidad cuando hay una crisis. Un paralelo entre 1947 y el día de hoy es que podemos hablar del papel del Estado. Por ejemplo, yo, por Amigo de la Libertad, estoy de acuerdo que el Estado tiene un papel que jugar en la salud pública. Mises está de acuerdo conmigo, por ejemplo. Pero aprovecharon a través del mundo los políticos esta crisis sanitaria para imponer un montón de intervenciones económicas. Tuvimos lo mismo después de 1947. Había una crisis después de la guerra y aprovecharon la oportunidad para imponer el estado de bienestar en Inglaterra, construir más el estado de bienestar en Francia. Y Alemania fue un desastre durante algunos años después del 47, antes del milagro económico de lo cual Martín ha hablado. Pero cambió cuando cambiaron las políticas públicas a favor de la libertad bajo miembros de la sociedad Mont Pelerin. Entonces, tenemos un papel intelectual muy importante que jugar en esta situación. Gracias, Nicolai. Ramón, ¿quisiera añadir algo a esta? Sí, tal vez decir que el mundo salía de una guerra, había algo real, algo concreto, había que recuperarse y había muchas ideas. Alemania demostró el camino con miembros de la Mont Pelerin, dejando más libertad, e inmediatamente los mercados empezaron a llenarse, los mercados donde había escasez, y los precios empezaron a funcionar, dejaron libres los precios, contrario a lo que eran las medidas que se habían impuesto a Alemania, porque Ludwig Erhard y Wilhelm Röpke no le hacían mucho caso a las medidas que se les habían impuesto, y gracias a eso es que lograron salir adelante. Hoy en día se cerraron las economías, se violaron los derechos individuales en base a especulaciones, en base a información que no se conocía del todo. El famoso principio de precaución o precautorio, pues se aplicó de una manera irracional y exagerada, porque no se había tanta información si a favor o no. Y hoy en día estamos meses después entendiendo que países que no cerraron como lo hizo algunos otros países, pues no tuvieron tanta crisis como los que sí cerraron,
porque la gente no solamente sufrió de la enfermedad, sino que sufrió de los ingresos económicos y de otras razones, ¿verdad? Pero el tema va a ser cómo regresar a esos sistemas de menos intervención. Recordemos que el crecimiento económico y la libertad que van de la mano. Hay una correlación muy fuerte entre crecimiento económico y libertad, y nosotros necesitamos tener más crecimiento económico para poder crear más riqueza y sacar a la gente de la pobreza. Muchas gracias, Ramón. Tengo una pregunta relacionada a lo que estábamos hablando y nos dicen, ¿no es China una amenaza real para la libertad y un régimen totalitario? De nuevo, bueno, creo que efectivamente China tiene, el gobierno chino tiene una vocación de ser una potencia que juegue fuerte a nivel internacional, hace que en ese sentido, obviamente creo que sí, que plantea un desafío y una amenaza, porque es una potencia que si tuviera la posibilidad de determinar cuál es el orden mundial, no sería un orden necesariamente liberal o de respeto, por lo menos, a las libertades y a los derechos de los individuos en las naciones, ¿no? O sea que en ese sentido es preocupante. Al mismo tiempo, también es cierto que ese es un país, curiosamente, que ha alcanzado esta posición debido a los avances que hizo hacia ciertas instituciones de mercado, es decir, a reconocer la propiedad privada, a reconocer la existencia de empresas privadas, a crear zonas económicas exclusivas donde las condiciones eran más competitivas que en muchos países capitalistas, y eso fue lo que generó el enorme boom económico de China que hoy la convierte en este poder. Pero lo cierto es que el monopolio del poder político en manos del Partido Comunista genera una potencia, digamos, que en ese sentido es peligrosa de que ocupe un lugar determinante en el orden mundial. Gracias, Martín. Nicolai o Ramón, ¿quisieran añadir algo a esta, no? Pasamos a otra. Entonces, nos preguntan, ¿cuál creen ustedes dentro de los miembros que ya nos contó Nicolai, que hay muchos premios Nobel en Peleran? Tenemos a Friedman, a Becker, a Hayek, a Bernard Smith. Te faltó señalar uno, Vargas Llosa, que creo que es el más reciente, ¿no? Nos preguntan, ¿cuál creen ustedes que es el miembro más influyente a nivel mundial de la Mont Pelerin Society y en la UFM? Difícil decirlo, y yo estoy, en mi caso nombro a los dos. Yo creo que tanto Hayek como Friedman son los más influyentes. Sí, al nivel global efectivamente estoy de acuerdo. Hayek, Mises y Friedman también. Al nivel local hubo algunos como Jacques Rueff, no es tan conocido, pero él era el gobernador del Banco Central francés y asesor económico del presidente Charles de Gaulle en los años 50. Él apoyó a un cierto desarrollo en Francia. No es total porque todavía esta mentalidad de socialismo en Francia, pero hubo un crecimiento económico muy importante. Hay otros al nivel nacional, fundadores de think tanks, etcétera, de los cuales habló ya Martín, pero efectivamente estoy de acuerdo con estos dos o tres, Friedman, Hayek, Mises. ¿Ramón? Yo estoy de acuerdo. A mí me gusta mucho Hayek por su defensa tan contundente de la libertad. Friedman también por su elocuencia para explicar temas de la libertad. Pero no podemos dejar a unos sin otros porque cada uno se fue especializando en algún área. No mencionamos a Buchanan, que se dedicó a estudiar las relaciones de los seres humanos trabajando en gobierno, en opción pública, y así hay cada uno haciendo trabajos muy particulares, muy especializados. Pero tal vez Hayek fue el que tenía un liderazgo sobre el tema de la defensa de la libertad en cuanto a premios Nobel y en cuanto a doctores honoris causa de la universidad. Ese me gusta mucho. Y bueno, también coincido que
Mises, Ludwig von Mises ha sido un profesor de economía impecable, ¿verdad? Que sigue siendo estudiado y dejando tanto que conocer por todo el mundo, ¿verdad? Pero él también tenía, como todos los demás, sus limitaciones y otros profesores han venido a complementar esos trabajos. Muchas gracias, Ramón. Otros miembros que son honoris causa de la UFM y que no son premios Nobel porque son destacados, por ejemplo, Robert Barro, que en su teoría de crecimiento económico, miembro de la Mont Pelerin Society, Israel Kirzner, y toda su teoría del emprendimiento, aunque no sea premio Nobel, ha sido doctor honoris causa y miembro Mont Pelerin. A ver, pasemos a otra pregunta. En 1947 parece ser que los enemigos de la sociedad eran muy claros, ¿no? Lo que quedaba del fascismo de Mussolini, lo que quedaba del nazismo, digamos, las vertientes que pudieron haber derivado, y el comunismo, ¿no? Muy claro. Hoy en día, ¿quiénes son los enemigos a los que se enfrenta la libertad, digamos? No está tan claro, o sí está tan claro, como un previo a las discusiones que tendremos seguramente en la reunión de la Mont Pelerin Society en unos días aquí en Guatemala. El problema, pienso, es que la situación no era tan clara, ni tampoco los enemigos en el 47, porque efectivamente había el comunismo y el fascismo, pero había también el socialismo adentro de las democracias occidentales y adentro de los países libres. Y pienso que tenemos el mismo problema ahora. No hay un Hitler, no hay un Stalin contra quien enfrentarse, sino hay un gobierno intervencionista, que sea en Guatemala o Estados Unidos o pobre Argentina. Hay estos problemas del postmodernismo en Estados Unidos, del relativismo, de los ataques al proyecto de las luces de la modernidad. Entonces, en los dos casos es muy difícil ver efectivamente quién es el enemigo y dónde empezar la lucha. Muchas gracias, Nicolai. Martín, Ramón. Sí, yo creo que hay sobre todo ideas que se van difundiendo y predominando más que organizaciones o líderes como tales, pero por ejemplo toda esta llamada cancel culture, ¿no es cierto? La cultura de la cancelación y de denigrar a ciertas opiniones como si no tuvieran la posibilidad o el derecho de ser expresadas. Me parece que eso es un elemento que precisamente lo señala, curiosamente, la declaración fundacional de la Mont Pelerin, señala eso también como un problema en ese entonces, que ahora lo vemos volver a aparecer. Y después el resto, por supuesto, es ese gran, yo diría que a nivel global se confrontan, digamos, dos ideas o dos valores centrales. Uno es el valor de la libertad, que está claramente expresado en la Mont Pelerin, y otro es el valor de la igualdad, de aquellos que sostienen como valor fundamental para la sociedad la igualdad, pero no la igualdad de trato como la consideramos nosotros, porque nosotros también creemos en la igualdad, pero creemos en la igualdad de todos ante la ley, digamos. De lo que se trata es un concepto de igualdad que es igualdad de resultados, ¿no es cierto? Lo cual lleva a proponer todo tipo de políticas intervencionistas y distributivas. Y creo que ese es el foco principal porque predomina, ha generado el crecimiento del tamaño de todos los estados en Occidente sobre todo y en el mundo, de la presión fiscal, etcétera, y parece algo que en buena medida fuera intocable en este momento, ¿no? Me parece eso como los problemas centrales. Gracias, Martín. Ramón, ¿quisiera añadir algo? Yo quería recordar, hablando de este tema de la desigualdad, recuerdo una conferencia de José Piñera, otro miembro de la Mont Pelerin, donde decía que la gente muere de pobreza, no de desigualdad. Y el profesor Dr. James Warney, que estuvo trabajando durante muchos años en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, así como el Heritage Foundation con el Wall Street Journal, coinciden en que por primera vez desde el surgimiento del crecimiento económico sostenible, aproximadamente hace 200 años, la desigualdad del ingreso a nivel mundial ha caído y la pobreza se ha reducido a un nivel históricamente más bajo. Ahora,
¿A qué voy con estos temas? Que lo mismo pasa con temas del cambio climático, calentamiento global, como le llaman. Hay muchas situaciones que se repiten sin buscar la evidencia y hay que ir a la evidencia. Y la evidencia nos puede corregir mucho de estas falacias que se están repitiendo una y otra vez en el mundo entero. Cada vez la gente dice que muere más gente por los desastres naturales, por las sequías, por los incendios, y es el contrario, cada vez muere menos gente, cada vez es afectada menos gente, y esto es evidencia, esto no es ideología. Lo mismo con la desigualdad, pues lo que queremos es mayor prosperidad, mayor bienestar para las personas, y no esta igualdad económica, sino que cada quien tenga más posibilidades. Todos estos son enemigos que lo que buscan los socialistas es mayor redistribución, mayor control centralizado, y precisamente es lo que Hayek trataba de contrarrestar en su libro Camino de Servidumbre y las ideas de Lamont Pelerin, tratar de difundir que uno de los principios más importantes del ser humano como un fin en sí mismo es la libertad, y no es un medio, sino es un fin en sí mismo. Gracias, Ramón. Tenemos un comentario de Marcela Porta que nos dice: gracias a la Lamont Pelerin Society, al CES, a la UFM y a ustedes 4, muchas gracias. Son inspiración para seguir luchando por la libertad. Y tenemos una pregunta de Mario Echeverría, que nos pregunta desde Facebook: ¿cuál creen será el impacto de la crisis actual de logística en el entorno económico regional? ¿Generará recesión? Bueno, ahí le dejo eso a Ramón, que es de la región, precisamente, y es quien puede contestar tal cosa. No, yo creo que no va a causar recesión. Toda esta logística lo que está causando es incrementos en precios, y el que tiene más urgencia de los productos los va a pagar más caros y los va a recibir. Pronto el mercado, sin mayor intervención, va a resolver el problema de falta de choferes, de contenedores, de todo el tema. Yo siento que va a pasar unos meses, posiblemente hasta mediados del otro año, que se resuelva todo. Es cuestión de que se ajusten todos los factores al nuevo sistema de logística, y cuando ya recordemos que con la pandemia se paralizó todo, y ahora pues está todo el mundo demandando, hay un crecimiento económico fuerte en casi todos los países del mundo. Más que eso, me preocupa la inflación que pueda ocurrir de parte del exceso de emisión monetaria que ha habido en los países, pero tampoco lo vamos a ver en el corto plazo debido a este impulso que tiene la economía recientemente. Muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar, creo que a nuestra última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Nos pregunta también Pedro Martínez desde Facebook. Dice: ¿cómo contrarrestar un ataque fuquista, que honestamente no entiendo eso, al estilo de Sendero Luminoso, por lo cual entiendo que es una amenaza terrorista? Es decir, ¿qué estrategia se puede utilizar para defenderse? Entiendo, digamos, del terrorismo, digamos, tipo Sendero Luminoso, ¿no? Que era ideológico a la vez. No entendí bien la pregunta, pero tal vez Martín la entendió mejor. No, creo que está preguntando cómo un tema que sí es interesante es cómo una sociedad libre, en todo caso, hace frente a la amenaza de un ataque terrorista. Terrorista. Claro. Exacto. Y bueno, creo que efectivamente no es el camino de hacerlo, y no soluciona hacerlo, precisamente derogar o avasallar las libertades individuales en las cuales está formada esas sociedades, ¿no? Que son centralmente las que reciben los ataques. Y bueno, obviamente que tienen sus formas de defenderse, porque tienen sus estructuras de defensa y de seguridad, pero no es el camino andar pisoteando las libertades que han logrado conseguir y tener. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los tres. En nombre del Centro Henry Hazlitt agradecemos la participación y estamos listos para las próximas conferencias que tendremos en esta plataforma. Esperamos volver a encontrarnos en el 2022 para seguir la conversación de libertad y responsabilidad
que caracteriza al Centro Henry Hazlitt. De nuevo, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, queridos amigos. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos Un placer, en unos días, muchas gracias. en una semana. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Adiós.